Bienvenidos, bienvenidos a Entre Nosotras, otro programa en la vida de las impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvache Mateico, la presidenta de la coalición Votamos We Vote, dedicada a involucrarnos en esta democracia. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este programa de radio para llegar a sus hogares. Pero primero déjeme decirme que mi colega, la doctora Carlita Guerrero Montero, no estará con nosotros esta vez, pero ya nos visitará. Y quiero agradecer que este es un programa de la coalición Votamos We Vote. Y entre ellos agradezco al LCLU de Delaware y al Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, nuestro auspiciador, el Fondo Arcano, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM y la ZTV. Amigos, todos nos apoyan para llegar a este programa. En la coalición Votamos We Vote. Nosotros nos recordamos siempre a todos que los ciudadanos latinos pueden votar y que su voto es la voz de 35,000 inmigrantes de Delaware que no tienen voz en esta democracia. Ellos contribuyen maravillosamente de muchas maneras, pero no pueden votar. Ustedes, ciudadanos latinos, son su voz y son la voz también de los 12 millones de personas indocumentadas en estas elecciones. Así es que vamos a votar, hagamos un plan de votación. Y a los que no pueden votar, que son las personas que no tienen documentos, no tienen visa para vivir aquí tranquilamente y legalmente, para ellos, en cambio, el mensaje es, ustedes sí pueden participar de la democracia. ¿De qué modo? Llevando a la gente, a los queridos hijos suyos, vecinos, compadres, amigos, a las urnas de votación para que ellos sean su voz. Ustedes no pueden votar todavía, no son ciudadanos todavía, pero ustedes sí pueden apoyar a aquellos que lo son para que en estas elecciones de noviembre 5 puedan ir a votar. Recuerden también que ahora se puede ir a votar antes, hay muchos días antes donde podemos ya empezar a votar. Así es que ese es el reto para todos nosotros. Aquí ofrecemos este espacio maravilloso para escuchar las voces de aquellos que por una manera o razón o de otra han venido a vivir en los Estados Unidos. Bueno, esas historias son en un contexto profundo que se las cuenta y se las narra en el profundo contexto de la frontera de los Estados Unidos y México, donde hay tanto dolor, y también es el lugar donde compactamos toda la realidad mundial, porque hay mucho dolor también en otras latitudes, en otras fronteras. Así es que este momento ponemos en nuestro corazón a todos aquellos que sufren en el mundo, especialmente lo que se declara más como un genocidio en Palestina y todos los otros países cuyas gentes están saliendo y cruzan ríos y mares y muchos perecen en ese camino, así como nuestros latinos perecen en Darién y en el desierto. Y esa es la oportunidad de pensar en ellos con amor. Pero nosotros desde aquí nos retiramos y damos la bienvenida a nuestra querida Carmen. Y te agradecemos por estar aquí, tomar el tiempo. Así es que tienes
la voz para que nos cuentes cuál es tu experiencia como inmigrante. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde nos escuchen. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrar en este espacio. Mi nombre es Carmen Guerrero. Yo soy una mujer indígena de raíces mayas y aztecas. Ingresé a este país en el año 2000, después de que fui secuestrada en mi México. Me vi forzada a buscar, entre comillas, seguridad. Viajé sola, con todos los estragos que millones de nosotros sabemos que no es fácil cruzar la frontera. Y yo en el año 2000 se estaba viviendo una crisis terrible después del 1994 en México por la devaluación y la crisis económica. Entonces me vi forzada a venir a Estados Unidos y en mi camino era un porcentaje de 99% hombres y 1% mujeres. Entonces me tocó vivir esa experiencia y bueno, pues mi experiencia es muy larga en la frontera desde que yo salgo del aeropuerto de la Ciudad de México para Hermosillo. Es muy larga, ¿verdad? Muy dolorosa, muy frustrante. eh, es un cambio total. Venía de un caos viviendo el trauma del secuestro, el trauma intenso porque soy madre independiente de 3 hijas y el trauma doloroso de haber separadome de mis hijas para poder buscar, entre comillas, como les digo, una mejor vida. Cruzo la frontera, llego aquí, fui detenida por inmigración un par de veces, llego aquí y empiezo a desempeñarme. Pues primero fue un shock muy grande porque no hablaba inglés, porque no tenía ningún familiar, ninguna amistad que me pudiera asesorar qué es lo que sigue después de que tú cruzas la frontera y llegas a un lugar indicado. Fueron muchos estragos. Mi lugar de origen al que yo tenía previsto llegar era Nueva York. Lamentablemente sucedieron también unas cosas muy fuertes que no me permitieron llegar ahí y yo llego a Norristown, Pensilvania, que fue el lugar que me abrió el corazón para empezar a ser Carmen Guerrero, la otra. La nueva. No la nueva siempre soy, pero la Ah, ya. otra, que era otra persona de ver, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego allí, fue un shock, como les digo, muy difícil porque no tenía dónde vivir, no tenía que comer, no tenía dinero, no tenía familia, no tenía absolutamente nada, nada. Lo único que venía conmigo era un puñado de traumas, un puñado de dolor, eh, lágrimas en mis ojos eternas, y el dolor de la separación de mis hijas. O sea, un corazón quebrado porque el separarse de los hijos fue algo que, wow, es extremadamente doloroso. Eh, bueno, llego yo aquí y empiezo a buscar la manera de sobrevivir, porque no había de otra, no había otra manera, ¿no? Entonces me pongo a recoger, me pongo a buscar entre los botes de basura periódicos, periódicos y empiezo a buscar trabajo porque no conocía a nadie, o sea, decía, ¿cómo voy a buscar trabajo? Entonces dije, pues con los periódicos, con el poquito inglés que yo sabía, empiezo a buscar y encuentro un letrero que decía housekeeping y pues ahí decía trabajo y como, pues ahí yo dije, pues voy a buscar en que fue así como que el primero que encontré y me fui, era un housekeeping en un hotel. Llegué a pedir trabajo con señas, con decir working, working, porque no sabía otra cosa. Entonces el asistente de lobby tampoco sabía hablar español, pero había una señora que todavía tengo en mi corazón como un ángel de Filipinas, Rosita, que ella se acercó y con el poquito español que me pudo interpretar, dijo, ¿tú trabajo? Y le dije, sí, yo working. Y entonces me dijo, está bien, y entonces llenamos la aplicación y fue mi primer trabajo que empecé a desempeñar. 7.25 empecé a ganar la hora por 7 horas limpiando 35 cuartos de hotel. Era un trabajo extremadamente pesado, pesado en lo que no se imaginan. Entonces, pero se tenía que terminar, ¿no? Entonces, yo llegué con 33 años de edad aquí a los Estados Unidos, tengo ahora 25 años viviendo aquí y
Y bueno, pues empecé allí con muchísimas adversidades en todo sentido, pero sobreviví y aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy porque fueron muy duras los, los procesos que tuve que vivir en este país para empezar, ¿verdad? El trabajar, tener que empezar a trabajar doble porque había que terminar de pagar el rescate que se pagó y otros gastos que se generaron por todo el incidente, incluidos el cruce de la frontera y muchos otros gastos. Mis hijas que estaban en México, entonces fue demasiado. Eh, 6 meses después me enteró que una de mis nenas tiene una emergencia médica muy, muy fuerte, entonces tengo que regresar de urgencia nuevamente a México y veo que la situación es caótica. Yo era, no sé, el secuestro, no sé por qué pasó, pero yo tenía um, yo era empresaria de un pequeño negocio y perdí todo, entonces todavía estaban algunas cosas pendientes y pues aún así todo se perdió. Regreso nuevamente con la ayuda de la manager de mi trabajo que me dijo, me encanta tu trabajo, me encanta lo que estás haciendo. Le expliqué que yo tenía una emergencia médica con una de mis hijas que tenía que regresar a la urgencia y me dijo, por favor, te necesito, regresa y con la ayuda de ella yo pude regresar de nuevo acá a Estados Unidos como al mes después de que yo regresé. Entonces, con toda esa ayuda, regreso nuevamente aquí, sola nuevamente. Pero esta vez tuviste que cruzar la frontera otra vez. Así es, Ah, así es, así es, igual detenida por inmigración. Y llego finalmente al lugar nuevamente a Norristown y bueno, pues allí se empieza a generar otra vez otro momento. O sea, ya me sentía como más confidente porque yo ya tenía, con más confianza porque yo ya sabía cómo un poquito moverme, ¿verdad? Y pues tenía el trabajo de housekeeping, lo seguí conservando y también el trabajo de dishwasher en el restaurante donde la manager me ayudó. Entonces, con esos dos trabajos, yo trabajando 18 horas diarias por 5 años en esta situación. Era muy fuerte, viviendo en unas condiciones deplorables, porque las casas en Norristown aún todavía siguen en unas condiciones de abandono, de contaminación, de plomo, que son casas que se hicieron desde 1700, entonces son viejísimas y están muy contaminadas en todo sentido, asbestos, plomo, otros químicos que quedaron ahí, ¿verdad? Entonces, pues seguí, yo prácticamente me la pasaba todo el día en el trabajo y solamente unas cuantas horas para descansar y dormir en el cuarto que rentaba. Cuarto, no era una casa. claro. Entonces, pues, sucedió así. Al año, después de que llegué la segunda vez, pude traer a mis hijas, pude traer a mis hijas. Mi madre bendita me hizo el favor de cruzar con ellas y desde ahí se empezó a generar como una raíz, empezamos a generar como una raíz, porque mi intención era regresar pronto para volver a reunificarme con mis hijas, pero se dio esa oportunidad y mis hijas pudieron llegar aquí. Ellas En- también cruzaron la frontera Ellas también cruzaron la con tu frontera mami. con mi mami. Mi Ah, mamá tenía 66 años, mi ah, madre llegó con las piernas hinchadísimas de tanto caminar. pobrecita. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues sucedió todo eso. Llegaron, a mi madre no le gustó este ambiente, ella decía, no me gusta aquí, aquí uno parece que está en una jaula, decía, y bien que lo cimentó mi mamá, porque decía, ella, no hay mercado, nadie habla español, no hay gente en la calle, no hay una iglesia donde yo pueda ir y hable en español. No, me siento muy abandonada, no me gusta este lugar, no me gusta este lugar. Y entonces yo tampoco tenía una casa, tenía un apartamento para donde iban a llegar mis hijas y era muy pequeño. Entonces mi mamá dijo, no, yo no puedo vivir aquí. Y ella se regresó al mes, se regresó a México y me quedé yo con mis hijas. Bueno, después nos movimos a otro lugar y tuvimos también una serie de muy malas experiencias en un distrito escolar catalogado como de listón azul, que es un poquito mejor que las otras escuelas y que empezaron a hacer, nos empezaron a decir
Bueno, para empezar, cuando yo llego a inscribir a mis hijas, me dicen que les enseñara la visa de mi pasaporte. Yo no traigo la visa del pasaporte, les enseñó el pasaporte, pero como habían pasado los incidentes del 2001, me dicen, oh, no traes la visa, entonces voy a llamar a inmigración. Entonces, Ellos lo no que pueden hago, hacer eso, eso es contra la exactamente, ley. exactamente, pero cuando tú no sabes eso, Exacto, por o eso es sea, lindo tú hablar piensas de eso, por que eso ella es es la autoridad. lindo. Ajá, Exactamente. Entonces me dicen, no, tú no puedes, que mis hijas no pertenecían a ese distrito escolar porque no, no, o sea, yo no tenía la visa y que iban a llamar a inmigración. Entonces me forzan a irme a esconder de nuevo a Norristown y tener que pagar la renta de la casa que ya había rentado para mis hijas en la otra área y tuve que ir a pedir otra vez otro lugar en y otro así. lugar. Fue un trauma para mis hijas porque mis hijas yo las tenía que llevar todas las mañanas, esperar como 2 horas la de elementary school, la de la escuela primaria tenía que llegar a las 7 de la mañana, o sea, yo tenía que pasar a dejar a mis hijas y después irme al trabajo y había momentos en los que había tanto frío en el invierno y mi nena tenía que esperar afuera de la escuela, imagínate, 2 o 3 horas esperando afuera de la escuela mi pequeña de 8 años. Era muy, muy frustrante. Entonces, fueron muchas situaciones que tuvimos muchas barreras que nos puso este sistema para poder sobrevivir a esto, ¿verdad? La escuela, los médicos, los servicios sociales, ayuda no hay para los inmigrantes. Entonces, definitivamente lo que pasó fue que o sea, tuve que buscar la manera de romper estas barreras y salir adelante con mis hijas, ¿verdad? Al final de cuentas, sí, sí pudimos mover porque hubo una demanda para el distrito escolar. Mis hijas pudieron moverse al distrito escolar que les correspondía de acuerdo al lugar donde yo vivo. Y en este lugar me he mantenido por 20 años, ¿no? Por 24 años prácticamente. Entonces, En el área de Norriston. vivo yo en Kinoprusia, Ah, ya, te mudaste en a esa Kinoprusia, área. Pensilvania, sí. Entonces, así, pues vi eso. Pero cuando yo vivo todo esto, yo digo, bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Yo me sentía desesperada, frustrada y dije, tengo que hacer algo. Entonces, moviéndome en todos esos aspectos, y aprendiendo todas esas barreras que tuve que romper, con esas experiencias pude yo empezar a ayudar a otros paisanos, paisanas, a hacer lo mismo que yo, a hacer lo mismo que yo. Pero Sí, aún así, las leyes antimigrantes que estaban evolucionándose o creándose en el Congreso del Estado estaban atacándonos fuertemente, porque nosotros somos gente sin voz, porque no había nadie que nos representara, porque no había nadie que hablara por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita estaba viendo quería hacer un comentario a algo que tú dijiste, que nosotros los que no votamos, aunque no votemos, podemos participar. Y claro que podemos participar, porque participamos con los impuestos, ¿verdad? exacto, Y pagamos otra de las impuestos, cosas, así es, consumimos, así consumimos, trabajamos para la riqueza de las grandes es, corporaciones, hoteles, así restaurantes y es, industria así es. agrícola, industria Y de los de hecho, cafetines. así es. Y de hecho, somos la base económica de este país. Exacto. Somos. Lo digo con muchísimo orgullo. Con muchísimo orgullo, pero también con muchísima pena, porque nosotros no deberíamos de ser la otra generación de esclavos que tiene este país. Otra, pero la otra más importante es que nosotros tenemos, así como pagamos impuestos, así como pagamos nuestras rentas, así como hacemos muchísimos pagos, también nosotros podemos hablar a nuestros representantes. Y una prueba de ellos para hacer grandes cambios es, por ejemplo, que en Delaware tienen licencias de manejo las personas que no están legalmente en el país. ¿Ya Entonces, tienen? ¿Ya tienen o no tienen? sí tienen, ¿O qué? Delaware, Que Delaware, en Delaware. en Claro, oh, ya, Delaware, ya. sí. Yo creí que Y dijiste Pensilvania. no, En no, Delaware ya Pensilvania tenemos eso. ha estado luchando todavía muchísimo por eso, pero voy a dejar ese tema. Entonces, hablar con sus representantes y decir las necesidades que tienen y decir qué es lo que pasa en su comunidad, eso es muy, muy potente, muy potente. Entonces, en el 2003, yo cansada de el racismo, la segregación, el abuso laboral, el abuso de los otros connacionales, los mismos vecinos no nos aceptaban.
Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo porque yo no soy un burrito de carga, yo no soy un esclavo, yo soy un ser humano y quiero ser dignificado como tal. Entonces me pongo dije, pero algo tengo que atraer o tengo que traer o tengo que hacer para llamar la atención y decir con qué soy yo y qué es mi gente, ¿verdad? Entonces, pues antes, en el 2020, 21, 22, 23, éramos una comunidad muy pequeña en Orrstown y prácticamente todos nos conocíamos, sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces dije, voy a celebrar el Festival de la Independencia de México en Orrstown. Ujú. Y con las habilidades que yo conozco y con mi cultura que traigo conmigo encima y va conmigo a todo lugar, yo dije, yo voy a hacer el festival. Hicimos el festival en el 2003 y ¿cuál fue la sorpresa? Que para nuestro primer evento, sin publicidad, sin radio, solamente con unos pósters hechos en papel, hojas de papel, salimos los pocos que empecé a buscar. Primero yo fui a las puertas de los pocos negocios que había Ajá, y les dije, ajá. miren, yo quiero hacer esto, si ustedes quieren ayudarme, no necesitan darme dinero porque no soy una organización, pero si ustedes dicen, yo pongo el sonido, yo pongo el mariachi, yo pongo esto, yo pongo el otro, yo ayudo con esto, entonces todo lo podemos hacer. Y felizmente así se hizo. Entonces yo sé bailar ballet folclórico y azteca, entonces, con eso preparé a mis hijas, hicimos cuando las personas de la comunidad se empezaron a enterar de esto, les encantó y dijeron, yo coopero, yo pongo esto, yo Ya, quiero ya. participar. Ajá, ajá. Y fueron 1,500 personas las que reunimos Ese es un triunfo. fue el triunfo enorme porque Ya. vinieron personas de muchísimas partes de todo el estado Qué maravilla. y eso fue Sí, me parece inmenso. lindo lo que has hecho, pero, y me encantaría que siguieras contando, pero ya tienes un minuto para que concluyas esta bella historia con un mensaje de lo que tú estás haciendo, porque de ahí te has organizado más y más, ¿verdad? Sí, de ahí me volví un líder y ahora quiero decirles, en el 2020 me certifiqué como nutricionista en el Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. En el otro, me convertí en una activista por los derechos humanos de los migrantes y ahora del ambiente, del planeta, de nuestra madre tierra. Orgullosamente traigo toda esa cultura indígena que me ha atraído y que me ha regresado de nuevo a mis raíces. Estoy en un proyecto de maíz precisamente que se llama Masa Cooperativa en el sur de Filadelfia. Y recientemente, después del 7 de octubre, me incliné forzadamente a ser la voz como nativa americana de estas tierras, Bien. eh, a ser la voz por la lucha para la liberación de Palestina. ¿Por qué? Porque de la misma manera que han cometido genocidio para los nativos de aquí, de esta área norte del continente, el genocidio que se cometió cuando llegaron los europeos, eso mismo está pasando en Palestina. Entonces, es un momento para levantar todas nuestras voces, porque esta situación es el mismo colonizador el que está haciendo lo mismo para Exacto. todos. Y aunque nosotros no veamos que a nosotros nos están cometiendo genocidio, quiero decirles que es lo mismo, el abandono, el lastimar los recursos Y naturales. es la misma mentalidad. Y es Así la es. misma, estoy de acuerdo completamente contigo. Te felicito por esta maravilla que tú supiste transitar de tantas maneras, am, y de la necesidad profunda de no tener nada ni en qué hacerte. Has llegado a ser una líder que no solo ves por los asuntos de inmigración, sino por el contexto grande de inmigración, de movimiento de personas, que en este caso de Palestina es lo más horrible porque le sacan de su tierra para que otro estado, los israelitas, se formen, y poniéndoles debajo, como que ellos no fueran nada y pueden simplemente empujarles, y con genocidio, matándoles, Así, exterminándoles. así Bueno, es. gracias, ha sido bellísimo, inspirador, te agradezco a ti. Y también quiero agradecer pues a todas las organizaciones de Votamos We Vote, del CLU de Delaware, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle,
el Fondo Oscano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, Delaware Humanities, Departamento de Antropología, de la Universidad de Delaware y la ZM 93.9 FM y ZTV. Y también a Carolyn Torres y a nuestra querida Melina Napoliceno Estrada que nos ayudan. Pues, amigos, quiero recordarles la cita maravillosa que refleja mucho de lo que tú has hecho para despedirnos, sin recordarles, sin dejar de recordarles que les veo el próximo jueves a las 11:30. Y esta es una cita de la escritora argentina que ya les mencioné antes, Alexandra Pizarnik. Dice así: mis palabras son mis alas y mis heridas son mi fuerza. Me elevo entre los pedazos de mi vida rota, buscando la redención en el vuelo de mis sueños. Carmen, eso es lo que tú has hecho también y te damos todas las más grandes bendiciones para que sigas adelante en todo lo que has hecho. Con un Muchísimas abrazo inmenso. gracias, gracias igualmente. Y Adiós. fuerza para todos. Fuerza para todos. Así es. Libertad para Palestina. Gracias.